¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy revisaremos la contingencia, la polémica generada por los denominados gastos comprometidos, una conversación que sostendremos con los diputados Patricio Melero y Manuel Monsalve. Antes revisamos la nota introductoria. La Dirección de Presupuesto del Gobierno habría detectado proyectos y gastos sin respaldo financiero de las arcas fiscales por unos 5.567 millones de dólares, lo que llevó al actual ministro de Hacienda a declarar que la situación financiera del gobierno de Piñera es peor de lo que se pensaba. Luego de una serie de declaraciones en el edificio del ex Congreso, se reunieron las autoridades de Hacienda del gobierno pasado y del actual ante la Comisión Mixta del Congreso con la finalidad de aclarar la situación que provocó inquietud por las características del hecho. Al encuentro asistieron Nicolás Eizaguirre y Rodrigo Valdés y el actual ministro de Hacienda Felipe Larraín y el director de presupuestos Rodrigo Cerda, junto a los parlamentarios que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. ¿Gastos comprometidos o presiones fiscales? La respuesta la tienen nuestros invitados al programa. Revisábamos ahí entonces la nota que preparó el periodista Patricio Varela con los antecedentes, con lo que ha ocurrido en los últimos días respecto a este tema. Y para conversar justamente de lo mismo, vamos a establecer el diálogo con el diputado Patricio Melero, diputado de la UDI. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Puntos de Vista, diputado. Guillermo, con mucho gusto de hablar de este tema de los déficits y realmente qué es lo que está ocurriendo. Es un tema complejo y que, bueno, para el común de la gente quizás es algo difícil de entender porque se habla de presiones fiscales, una serie de términos que se utilizan de una u otra forma para graficar lo que ocurre. Si lo pudiéramos explicar, ¿qué significa el tema de la presión fiscal y existe o no en este caso? Primero que nada, Guillermo, es muy importante que la opinión pública esté en conocimiento del estado de la hacienda pública que recibió el presidente Piñera del anterior gobierno. Y las cifras son indesmentibles y hablan por sí solas. Llevamos 4 a 5 años en que Chile se está produciendo un desbalance fiscal muy importante. ¿En qué se expresa este desbalance fiscal? En primer lugar, en que tenemos hoy día el gasto público más alto que Chile ha tenido y el déficit público más alto en 24 años, llegando a la cifra impresionante de 71.000 millones de dólares. Para que todos entiendan, es el presupuesto de Chile de todo un año lo que Chile debe. Y por consiguiente es un endeudamiento grande que además hay que pagar intereses por más de 2.000 millones de dólares. En segundo lugar, nos encontramos con un error que se cometió en enero por la anterior administración, que dijo que el déficit estructural iba a ser de 1,7 y de repente nos sorprende y nos dicen, no, es 2,1. ¿Qué significa el déficit estructural? No es caja, no es plata, pero sí es la mirada hacia futuro del déficit que Chile va a tener y que por consiguiente le pone la meta más alta al gobierno actual de disminuir ese déficit a cero. No es lo mismo bajar de 1,7 a 0 que de 2,1 a 0. Y en tercer lugar, nos hemos encontrado con esta información de 5.600 millones de dólares que no están puestos, no están financiados, no están en el presupuesto del 2018, ni están en la partida del Tesoro Público, ni están en la proyección financiera de Chile para los próximos 3 años. Y esto es un conjunto de programas y de proyectos de ley, varios de ellos ingresados a última hora, en el mes de enero, con el presupuesto ya aprobado, pero que no están provisionados los recursos para financiarlos. Y esto es lo que hace la situación que hoy día ha denunciado el ministro de Hacienda y que, claro, yo entiendo que a los exministros Eizaguirre y Valdés y a los parlamentarios de la nueva mayoría estas malas noticias no les gusta asumirlas, pero esto es la realidad pura de las circunstancias que hoy día estamos enfrentando. ¿Y cómo se hace para cumplir determinadas leyes que están aprobadas pero que en el papel no están financiadas? No en el papel, Guillermo. No están en el presupuesto, no está provisionada la plata para eso. Y por consiguiente, el presidente Piñera hereda una pesada mochila con la cual va a tener que gobernar. Porque va a tener que hacerse cargo del desbalance de los últimos 4 años, que es muy grande, va a tener que pagar los intereses de esa deuda y va a tener que financiar estas nuevas proyectos de ley y proyectos de acciones de gobierno que están desfinanciadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar,
con los planes de austeridad que se han anunciado. Ese recorte de gastos es básicamente en subtítulos que se puede prescindir. No se van a renovar automóviles, se van a disminuir los viajes, los viáticos, gastos superfluos, algunas inversiones que estaban, en fin, programadas para este año, va a haber que desfasarlas para más adelante. Ya se rebajó en un 10% todo lo que son sueldos de honorarios en la administración del Estado. Eso es primero, un plan de austeridad fiscal que nos debiera generar un ahorro un poco mayor a los 1.000 millones de dólares. En segundo lugar, lo más importante, que Chile vuelva a crecer, Guillermo. Cada punto que crece la economía, si usted sube del 1,7% que creció en promedio el gobierno de la presidenta Bachelet, sube a 3,5, 3,7, supongamos que logramos subir 2 puntos como son las proyecciones. Cada punto de crecimiento de la economía del país genera entre 600 y 650 millones de dólares que entran, fundamentalmente por más impuestos y otras cosas, al presupuesto de la nación, a las arcas fiscales. De manera tal de que proyectado eso en 4 años, por la vía del crecimiento económico, recuperar el crecimiento nos deberá dejar unos 6.000 millones de dólares adicionales. Y por consiguiente, crecimiento, austeridad y revisión de programas mal evaluados nos deberían permitir enfrentar este déficit que hemos heredado. Ahora, ¿cómo es posible llegar a un déficit tan grande en este último punto en el específico, 5.600 millones de dólares? ¿Cómo se explica eso? Porque es una cifra bastante grande. Porque el gobierno de la presidenta Bachelet tomó la decisión de gastar más de lo que el país produce. Esto es igual que la economía de una casa. Si a usted no le alcanza la plata con lo que gana, usted pide un crédito, se endeuda. Y por consiguiente la presidenta Bachelet dijo, echémosle para adelante, y endeudó al país en esta cifra increíble de 71.000 millones de dólares, la más alta, vuelvo a insistir, en 24 años. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, crecieron poco, generaron poco ingreso para el país, llevaron adelante reformas inadecuadas, mal planteadas, deterioraron la confianza en el país, cayó la confianza, cayó la inversión, cayó la recaudación y por consiguiente se encontraron estos déficits. ¿Se calcularon mal los ingresos para poder tapar de una u otra forma las deudas? Pasa que cuando yo escucho al ministro Izaguirre, por ejemplo, dice, bueno, pero si todos los gobiernos al final reordenan el presupuesto y después lo sacan platas de una partida, se le pone a otro, se producen reasignaciones, dice, y todos tenemos que hacer esto, y le endosa la pelota al ministro Larraín y al gobierno de Piñera le dice, bueno, ahora ustedes tienen que gestionar esta deuda, gestión que ellos no hicieron. El déficit más grande de estos 5.600 millones de dólares está en salud. Las cifras en salud, Guillermo, vale la pena detenerse un minuto a mirarlas con algún grado de detenimiento, y permítame que me voy a ayudar porque acá hay un par de cifras que son bien elocuentes de lo que estoy hablando, porque de los 5.600 millones de dólares que Chile no tiene provisionado, más o menos del orden de 4.000, son nada más que de subejecución, o sea, perdón, de sobreejecución, de más gasto en salud. Diputado, sí. Le doy tiempo también para revisar esa información. ¿Cómo no? Mientras si la tengo acá en la mano. Mire, lo invito a revisar también las declaraciones del diputado José Miguel Ortiz, quien también tiene su visión respecto a esto. ¿Qué es lo que quedó claro? Que, por ejemplo, el exministro Nicolás Izaguirre recordó que la subejecución en uno de cualquiera de los 23 ministerios, si hay una subejecución de un punto, son 100 millones de dólares. Pueden haber muchos ajustes por subejecución. Y además de eso recordó que, por ejemplo, hay situaciones como salud. Salud es por mayor crecimiento, porque nuestro país ha aumentado el crecimiento de vida. Además de eso, estuvo la labor de infraestructura de los 4 años del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y eso naturalmente es una mejora. Y que quede claro ante el país, especialmente ustedes, un 82% estamos en FONASA. Yo nunca he estado en ISAPRE. Yo creo en el concepto que los que ganamos más aportamos más, los que ganan menos aportan menos, y todos tengamos un piso, por algo sacamos la ley del agua. Naturalmente que en salud sigue aumentando, pero hay que verlo en tal forma que no haga un escándalo él poco menos, y que poco menos que va a quebrar el presupuesto de la nación. Al final, cuando respondió el actual ministro, reconoció que nunca habría planteado el hecho
que puede haber un déficit tan grande de no cumplir los compromisos que se han fijado por leyes de la República y que naturalmente están en los respectivos presupuestos. Revisábamos ahí entonces las palabras del diputado José Miguel Ortiz. Diputado Melero, bueno, las impresiones claramente son contrapuestas y usted también nos iba a mostrar algunas cifras que avalan la posición que ustedes tienen respecto de este tema. Bueno, está bien, yo entiendo a José Miguel Ortiz, es un diputado que tiene que defender a su gobierno anterior, pero es indefendible. Es indefendible porque las cifras, como le dije, Guillermo, hablan por sí solos. Mire, sobre gasto en servicios de salud. En el año 2013, al término del mandato del presidente Piñera, la deuda hospitalaria era de 193.000 millones de pesos. Acá están los gráficos. Estas son cifras todas oficiales, no. Al año 2017 entregan el gobierno con una deuda de 629.000 millones de pesos. Pero hay que le diga, casi cuatriplicaron el gasto en salud. Usted mira en el área de la salud, sobregasto de los servicios de salud, ya di la cifra. Pero uno podría decir, ok, es lo que dice el amigo Ortiz y otros, gastamos más porque había más hospitales, tuvimos que gestionar más. Pero veamos, ¿se traduce eso en mejoramiento en las listas de espera o se traduce eso en disminución de los parámetros de salud? En listas de espera gastaron más y las listas de espera pasaron de 194.000 personas a 285.000 personas. O sea, aumento en 4 años en la lista de espera, 47%. Gastaron más y fueron mucho menos efectivos en disminuir las listas de espera. Si usted quiere otro parámetro, el gasto en licencias médicas, en vez de disminuir, aumentó un 52%, de 472.000 licencias a 716.000. O sea, el gasto no se traduce en eficiencia. Lógico, gastaron más y tuvieron productividad más baja. Gastaron más en salud y no alivianaron las listas de espera. Gastaron más en salud y no disminuyeron las licencias. Entonces uno dice, acá hay un problema grave. Y yo creo que en esto tuvieron la política del laissez-faire, échale para adelante nomás. Si total, al final de cuentas, el Ministerio de Hacienda se va a poner. Entonces, yo hago una reflexión, Guillermo. ¿Por qué no sinceramos estas cifras? Y ante el Parlamento, yo tengo una crítica en general de los gobiernos sobre el rol del Parlamento en lo que es la aprobación del presupuesto de cada año. El Congreso, la verdad, que aprueba un presupuesto referencial, pero al final los gobiernos terminan haciendo lo que quieren. Yo le decía, a mí me toca en la tercera subcomisión revisar la ejecución del gasto en salud año a año. Yo le decía, ¿por qué no sinceran estos 400 o 600.000 millones de pesos de déficit y lo ponen en el presupuesto? Y me temo que no lo ponen, porque si no tendrían que al inicio de la ley de presupuesto plantear porcentajes de aumento de presupuesto superiores a lo que el crecimiento del país permite. Entonces engañan al Parlamento, engañan a la opinión pública con presupuestos aparentemente más bajos que después le tienen que inyectar esta plata adicional y genera estos déficits que estamos hablando hoy día. Perfecto. Lo último, diputado, ya para ir cerrando, usted decía en un comienzo que el gobierno del presidente Piñera hereda una pesada mochila y que buena parte de las proyecciones que se hacen para suplir esto dependen también del crecimiento, pero el crecimiento muchas veces no depende solo de factores internos, hay muchos factores externos que afectan aquello. ¿Qué puede esperar la ciudadanía al respecto? ¿Hay que verlo con cierto grado de inquietud, de preocupación o hay que confiar en las políticas internas? Yo creo que primero rescatar el hecho de que estas cifras que hemos conocido se transparenten. La opinión pública por alguna razón cambió de gobierno y tiene que entender y conocer cuál es el estado de la hacienda pública, y el estado de la hacienda pública es de los déficits que ya he explicado. Segundo, la tarea de hacer crecer y volver a crecer es sin duda un factor que debe comprometer a todos los chilenos. A la actual oposición, que es la gran responsable, la izquierda y la centroizquierda de Chile, es la gran responsable de haber llevado al país a esta situación de déficit. Y por consiguiente yo le pido a la actual oposición que sea responsable en no presionar más gastos al gobierno si no define cómo lo financia. El crecimiento, bien dice usted, Guillermo, depende tanto de factores internos como externos. Pero fíjese que la sola elección del presidente Piñera ha significado ya que el país ha vuelto a crecer. Usted mire todas las cifras. Devolvió la confianza a Chile. La recaudación del IVA aumentó. La importación de bienes de capital, que son los que generan empleo, aumentó. El desempleo disminuye. El crecimiento del IMASEC del mes pasado, positivo.
entonces ha vuelto la confianza en el país. Y si más encima, en el ámbito internacional tenemos relativa estabilidad, el precio de nuestro cobre se mantiene sobre 3 centavos, sobre $3 la libra, podemos tener, como lo ha proyectado por lo demás el Banco Mundial y otras instancias, crecimientos superiores al 3% que debieran de generar alguna recuperación del déficit. Pero seamos claros, disminuir déficit, no plata nueva, fresca, para hacer cosas nuevas. Perfecto, diputado. Le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Buenas tardes. La palabra entonces del diputado Patricio Melero. Nosotros seguimos revisando más reacciones respecto a este tema. Los mayores gastos desde el punto de vista presupuestario se dan en 3 tipos de elementos. El primero son gastos de proyectos de ley que han sido ingresados y cuyo informe financiero no ha sido provisionado. Y esto es parte de la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Uno ingresa un proyecto de ley y provisiona los fondos, de tal manera que el concepto aquí es que si uno entra un proyecto de ley, tiene que, el gasto que irroga ese proyecto de ley, que está en su informe financiero, tiene que provisionarlo, tiene que estar contemplado, anotado, para hacerlo en términos simples, en alguna parte. El segundo es la sobreejecución de los gastos de salud. Yo creo que el simplemente decir, cuando ha habido una verdadera explosión de la sobreejecución de salud en los últimos años, desde niveles de los 150.000, 160.000 millones de pesos, hasta niveles de 630.000 millones de pesos, esto es más de 1.000 millones de dólares, uno no puede no considerarlo. Entonces, me parece que es un ejercicio de transparencia, de realismo, el decir, esta es una presión de gasto, claro que es una presión de gasto, pero es una presión de gasto que no es llegar y gestionarla. De hecho, si nosotros proyectáramos la presión de la sobreejecución del gasto de salud de los últimos años, llegaríamos a una cifra más cercana a los 1.200 millones de dólares. Revisábamos ahí la declaración del ministro de Hacienda respecto a este tema que hemos estado abordando hoy aquí en Puntos de Vista. Para continuar conversando respecto a aquello, vamos a dialogar ahora con el diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación a conversar. Diputado, bueno, el ministro, es claro, insiste en un tema de una, dice él, pesada mochila que el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet le deja a la actual administración. ¿Usted comparte ese juicio? Sí, parece que las últimas semanas no han sido buenas semanas para el ministro de Hacienda. Parece que está tomando como costumbre equivocarse. Ha hablado de presiones presupuestarias, ha hablado de gastos comprometidos no financiados. Tres ministros de Hacienda han salido a rebatir al ministro Felipe Larraín. El ministro Izaguirre, ex ministro de Hacienda, el ex ministro Rodrigo Valdés, un economista de larga trayectoria y reconocimiento internacional, el ex ministro Andrés Velasco, todos han salido a decir que este invento del ministro Felipe Larraín es algo que se vive todos los años y que viven todos los gobiernos. ¿A qué le llama presiones presupuestarias el ministro Felipe Larraín? A la deuda hospitalaria, que él establece con certeza que es un sobregasto de lo que se aprueba como presupuesto por parte del Parlamento para el Ministerio de Salud. ¿Hay deuda hospitalaria solo este año? ¿El año 2018 apareció la deuda hospitalaria? ¿O la verdad es que siempre ha habido sobregasto el 2017, el 2010, el 2011, siempre ha habido sobregasto? Y de los 5.500 millones que habla el ministro de Hacienda, 4.000 están expresados exclusivamente en el sobregasto que se produce en materia de la red asistencial de salud. Y esto siempre ha existido, no es nada nuevo. El ministro está jugando una estrategia comunicacional que es tratar de generar la sensación de que había desorden en materia económica en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet. A mí me parece que eso es de mala fe. Y solo quiero decir lo siguiente. El presupuesto de la Nación son más de 73.000, casi 74.000 millones de pesos. De lo que habla el ministro, que son 1.400 millones por año, serían 1.400 millones el año 2018, estamos hablando de no más del 2% del presupuesto de la Nación. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea de un ministro de Hacienda? Gestionar estas diferencias. La segunda pregunta es, ¿los estados gastan el 100% del presupuesto aprobado? No, no gastan el 100% del presupuesto aprobado. En el anterior gobierno del presidente Piñera, donde Felipe Larraín también fue ministro de Hacienda, la ejecución del gobierno era cerca de un 97%, o sea, no alcanzaba a ejecutar el 100% del gasto autorizado por el Parlamento. Por lo tanto, cuando lleguemos a fin de año es probable que el ministro en realidad no haya ni siquiera ejecutado el 100% del gasto autorizado. Así que yo le recomendaría al ministro que se dedique
a lo que comprometió el gobierno del presidente Piñera, que es mejorar la economía y a mandar proyectos de ley al Congreso, que hasta ahora por lo menos no hemos visto ninguno. ¿Cómo se interpretan entonces estos 5.600 millones de dólares? ¿Podríamos decir que es una cifra inflada? Porque la cifra parece ser real, pero estaría interpretada de una forma errónea, para explicárselo bien a la gente. A ver, expliquémosle a la gente. El ministro habla de 5.500 millones en un periodo de 4 años, 1.400 millones, hablemos de 1.400 millones de dólares el año 2018, que dice que son gastos que están comprometidos, o sea, que necesariamente hay que hacer, pero que las platas para financiarlos no están. Eso es lo que dice el ministro, a eso se refiere con gastos comprometidos no financiados. Entonces, ¿qué plantea el ministro? Dice, proyectos de ley que han sido presentados al Congreso, pero que no están aprobados, no son ley de la República. Entonces, la pregunta es, un proyecto que está en trámite en el Parlamento, que seguramente no va a ser aprobado durante el transcurso del año 2018, ¿puede ser considerado y anunciado como un gasto comprometido que obligatoriamente el gobierno va a tener que hacer? Bueno, no. Y yo creo que ahí, evidentemente, el ministro coloca un tema que él sabe que no genera un gasto efectivo. La deuda hospitalaria que se produce todos los años, porque todos sabemos que los hospitales terminan gastando más que el presupuesto que se le entrega, normalmente recibe un aporte adicional por parte del Estado. ¿De dónde sale ese aporte? Bueno, todos los ministros de Hacienda hacen ese aporte porque hacen reasignaciones, que es parte de la flexibilidad fiscal que tiene el ministro de Hacienda. Puede un programa haber ejecutado menos, no haber gastado todos los recursos, el ministerio haber gastado menos, reasigna esos recursos para ir a contribuir a disminuir la deuda hospitalaria. Por lo tanto, también tiene una herramienta que no necesita recursos adicionales. Entonces, la verdad es que no hay gastos comprometidos no financiados. Todos los años hay presiones presupuestarias que los ministros de Hacienda gestionan, y yo creo que la verdad es que el ministro de Hacienda ha querido instalar un tema más para descalificar al gobierno anterior que para tener un buen manejo económico de los recursos fiscales. Conversábamos hace algunos minutos atrás con el diputado Melero y él planteaba que uno de los grandes problemas estaba en que se habían aprobado proyectos o habían temas que ya eran ley de la República que sin embargo no tenían financiamiento. Bueno, ¿eso no es tan así? La pregunta es, ¿cuáles son los proyectos que el diputado Melero mencionó que estaban en esa condición? Porque hablar de proyectos en general y no decir cuáles son, la verdad es que es bastante poco serio. Voy a colocar un ejemplo. Hace pocas semanas atrás el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ministro de Justicia del gobierno del presidente Piñera, decidió retirar el proyecto de reparación para víctimas de la prisión política y la tortura. Dijo que se retiraba porque era un proyecto que no estaba financiado, cuyo costo no estaba expresado en la ley de presupuesto. Un costo de 91.000 millones de pesos que era en 3 años, cerca de 30.000 millones por año. ¿Era cierto lo que dijo el ministro Hernán Larraín? No, pues no era cierto. Estaba dentro de las consideraciones presupuestarias. Por eso es que el diputado Melero no nombra un proyecto de ley específico, porque en la práctica habla en general. Voy a colocar un segundo ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día. El gobierno ha ingresado una serie de indicaciones para modificar el proyecto de ley de estatuto para los asistentes de la educación, eliminando una serie de derechos para no gastar 53.000 millones de pesos. Entonces, seamos francos, yo se lo dije al ministro de la Comisión de Hacienda. Mire, este es un gobierno de derecha. Está bien, el presidente Piñera ganó legítimamente una elección democrática y conduce el Ejecutivo. A ellos consideran que no es bueno que el Estado crezca. Creen que hay que disminuir el gasto público. Está bien, me parece que es legítimo que piensen así, que si piensan así ganaron la elección y gobiernan, disminuyan el gasto público si esa es su política. Pero en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están tratando de crear la sensación de que hay un desorden económico, de que faltan recursos para disminuir el gasto público, y la disminución del gasto público afecta a las personas. Yo quiero decir que si hay menos gasto en educación, los asistentes de la educación van a perder derechos. Que si hay menos gasto en salud, a propósito de la deuda hospitalaria, hay chilenos que no van a recibir las prestaciones de salud, el examen, la cirugía o la consulta médica que necesitan. Por eso es que a mí me parece que el gasto público es muy importante y
Parlamento aprobó 73.000, 74.000 millones de dólares de presupuesto para la nación y lo que tenía que hacer el ministro es gestionarlos bien. ¿No es efectivo entonces que el gobierno de la expresidenta Bachelet haya gastado más de lo que disponía o haya previsto, digamos, gastos mayores al dinero con el que se iba a contar para hoy? No, eso no es así. A ver, porque esa es la afirmación que se hace, que se gastó más de lo que se tenía y que por eso se cayó en este déficit. A ver, los gobiernos no pueden gastar más que lo que aprueba el Parlamento. Y por tanto el gobierno de la presidenta Bachelet todos los años que gobernó se ajustó a los recursos que le autorizó el Parlamento, el Congreso Nacional. Y el diputado Melero participó activamente en esas discusiones y votó a favor de la ley de presupuesto. Y el gobierno de la presidenta Bachelet nunca vulneró el techo de gasto que autoriza el Parlamento. Ahora, Chile tiene una política contracíclica, una política fiscal contracíclica, y para explicarse a los chilenos, si hay alguien en su casa que tiene un salario de 100 y con eso mantiene la alimentación, el vestuario, mantiene a su familia, y un día sus ingresos bajan a 50, va a tratar ese jefe de hogar de que eso no impacte en la alimentación de sus hijos, en el vestuario de sus hijos, en que sus hijos puedan seguir yendo al colegio a educarse y que si se enferman puedan tener atención médica. Bueno, un país hace lo mismo. Cuando el precio del cobre es bajo, cuando la economía mundial cae y por lo tanto la economía del país se ve afectada y el Estado tiene menos ingresos, el Estado chileno tiene una política contracíclica para mantener el nivel de gasto público. Por lo tanto, gasta más de los ingresos que tiene. Esa es parte de la política contracíclica y eso lo autoriza el Parlamento. Por lo tanto, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué ocurrió? El cobre estaba bajo, la economía mundial cayó y por lo tanto los ingresos del Estado chileno eran menores, pero el gasto público se mantuvo autorizado por el Congreso Nacional y por lo tanto la presidenta pudo endeudarse para mantener el nivel de gasto público para que los chilenos no se vieran afectados en cuestiones tan esenciales como las viviendas sociales, como la educación pública, como la salud. Y lo último, ¿no es esa deuda la que está pasando la cuenta ahora? A ver, si uno mira las cifras económicas, lo que uno podría concluir es que la presidenta Bachelet, igual como en su gobierno anterior, en un momento de baja de la economía, actuó con responsabilidad. Si Chile tuviera un problema económico estructural, Chile no tendría proyectado hoy día un crecimiento del 3.5%. El último IMACET no habría sido del 4.6%, el más alto de los últimos varios años. O sea, el cobre subió de precio, producto de que China volvió a comprar commodity. Entonces, seamos serios, la economía chilena es suficientemente sólida. Cuando la economía mundial cae y los ingresos del Estado chileno caen, el Estado está preparado para gastar más y endeudarse. La deuda pública de Chile, que está cerca del 23% del Producto Interno Bruto, es una de las más bajas del mundo. Entonces, claro, creció para proteger a los chilenos, pero sigue siendo una de las más bajas del mundo. Nosotros tenemos un Estado sólido, una economía sólida. Todos los gobiernos han tratado de manejar responsablemente la economía y por eso es que creo que le hace muy mal a Chile que un ministro de Hacienda caiga en esta pelea pequeña. Él sabe que la economía chilena ha sido manejada de manera seria y sabe que cuando los ingresos del país bajan, cualquier gobierno responsable con sus ciudadanos aumenta la deuda pública para mantener los servicios sociales. Perfecto. Bueno, diputado Monsalve, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. El diálogo, la conversación en Puntos de Vista, los temas de actualidad, los temas candentes, los temas que son de su interés, se los llevamos aquí a través de Cámara de Diputados Televisión. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.